Bienvenidos a la segunda cápsula de farmacocinética básica. En la cápsula anterior revisamos una curva farmacocinética y adelantamos que a veces tomamos una segunda dosis antes de que se acabe de eliminar la primera. Así, la nueva curva se encima en lo que quedó de la anterior. Y el fenómeno se repite con cada dosis. Pero el proceso no sigue subiendo hasta el infinito, sino que alcanza un equilibrio en el que los picos y valles se mantienen prácticamente horizontales. Eso es lo que llamamos estado estacionario o steady state. Tendremos entonces una Cmax de estado estacionario, lo mismo que una Cmin, ambas por arriba de las que ocurren con la primera dosis. Igualmente, las áreas bajo la curva serán mayores para el estado estacionario. Como regla general, alcanzar el estado estacionario con dosis periódicas toma entre 4 y 5 veces la vida media. Otro aspecto importante de las administraciones repetidas es que el estado estacionario debiera quedar dentro de la ventana terapéutica. Esta se define como el rango de concentraciones con un límite superior, que es donde aparecen los efectos tóxicos, y uno inferior, que es el mínimo para tener efectos terapéuticos. Revisemos ahora aspectos de la absorción. Habíamos visto que esa es la entrada a la sangre, el compartimento 1, que pudiera pensarse como el simple paso desde el interior del tubo digestivo, pero esa línea horizontal es más compleja de lo que parece. Veámosla por partes. Nuestro medicamento, M, llega a la boca. En algunos casos, dependiendo de la naturaleza de la molécula y de su presentación, puede empezar a absorberse desde la mucosa oral y pasar directamente a la sangre, pero casi nunca ocurre así. El medicamento llega al estómago, donde usualmente se dispersa, y puede empezar a absorberse desde el epitelio estomacal, pero no pasa directamente a la sangre sistémica, sino que llega a lo que llamamos circulación portal. La vena porta recoge lo que se absorbe del estómago e intestinos y lo lleva al hígado. El medicamento pasa por el hígado y en algunos casos sufre cambios realizados por enzimas hepáticas, aquí ilustradas como tijeras. De modo que lo que sale del hígado ahora sí a la circulación sistémica es el medicamento original y si sufrió metabolismo hepático, el metabolito, simbolizado como M mayúscula, M minúscula. El medicamento sigue su curso al intestino delgado, donde ocurre la mayor parte de la absorción. A veces simplemente atravesando la mucosa, a veces a través de transportadores específicos. Y llega a la circulación portal. El intestino tiene sus propias enzimas, por lo que en ocasiones llegan también ya metabolitos a la vena porta. Todo esto pasa por el hígado y llega a la sangre. Algunos medicamentos con cubierta entérica o liberación prolongada llegan aún sin dispersarse al intestino y continúan el proceso a lo largo del mismo. En otros casos se pueden formar complejos insolubles, aquí simbolizados por la M con asterisco, que no se dispersan ni se absorben y se eliminan con las heces. Esto ocurre por algunas interacciones con otros medicamentos o con componentes de la dieta. El medicamento sigue su curso y en ocasiones regresa del hígado al intestino, con o sin cambios, junto con la bilis, que es la flecha verde. Finalmente llegará al intestino grueso, donde puede encontrarse con la microbiota, que en ocasiones también le modifica, activando o inactivando, y desde donde también puede ser absorbido. Lo que resta se elimina con las heces. El metabolismo que ocurre en el hígado y a veces desde el intestino, en esta fase, es llamado metabolismo de primer paso. Y la fracción que llega finalmente al C1 es lo que llamamos biodisponibilidad. Hay que hacer una aclaración. Si tomamos el medicamento oralmente, es absorbido y metabolizado
y llega a la circulación sistémica. Podemos medir cuánto alcanza a llegar tomando una muestra de sangre y comparando la concentración. Si administramos la misma dosis pero intravenosa, el cociente entre ambas cantidades será la biodisponibilidad oral, que representamos con una F mayúscula. Si es cercana al 100%, indica que las cantidades en sangre son iguales entre la administración oral y la intravenosa. Pero si la F es mucho menor al 100%, puede ser porque el medicamento no se absorbe bien y o por un importante metabolismo de primer paso. Lo importante es que biodisponibilidad no es necesariamente lo mismo que absorción. De regreso a nuestra curva farmacocinética, la administración intravenosa tendrá como diferencia un pico o Cmax sustancialmente mayor, lo mismo que una levemente mayor área bajo la curva. Pero otros parámetros farmacocinéticos permanecen sin cambios. Así que las inyecciones solo aportan algo más que dolor cuando el incremento en Cmax y o la disminución de la Tmax es crucial, si la vía oral no es utilizable, si la biodisponibilidad es baja y no se puede subir la dosis oral, y en niños si no hay suspensión o si la suspensión sabe horrible.